tardes con nuestros estudiantes del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Estamos terminando la cuarta semana de clases dedicada a ofrecer una mirada de conjunto, una mirada de la generación libertadora, que es la primera que da inicio a las letras hispanoamericanas en un contexto también diverso, que es el de los nuevos países que surgen en nuestro continente en relación de esa ruptura crucial que se produce con el hecho de la independencia americana. Entonces, a partir de 1810, 1820, en esas décadas es que se despliega la actividad literaria todavía relativamente breve de los escritores de diversos lugares o espacios de América. Desde el Río de la Plata, ya hemos visto en la reunión anterior, la presencia allí de un escritor que vale por sí mismo, como es Bartolomé Hidalgo, crea estas, o mejor dicho, recrea estas formas poéticas de los cielitos y los diálogos patrióticos, y a través de ellos realiza un examen rápido, en tono dialógico, con el empleo del lenguaje del Río de la Plata, con estos dos personajes inolvidables que son Jacinto Chano y Ramón Contreras. Digo que son inolvidables porque ya están encarnando la identidad del gaucho, que es el tipo humano, el tipo que corresponde a esa zona del Río de la Plata, cuyos orígenes son, dicho sea de paso, bastante misteriosos. No se sabe de dónde viene el gaucho, sin duda es propio de este continente, ¿no? Pero viene del encuentro, de la conquista, de la presencia de España, sin duda. Por eso es que ellos hablan el español de esos siglos. Sin duda, en la sangre de los gauchos está la sangre de los españoles, los hombres que quizá en estos años coloniales pues se mezclaron con las mujeres de allí, de ese espacio, probablemente mujeres incluso indígenas o mestizas en este proceso, porque el gaucho no se sabe exactamente en qué siglo aparece, pero en el XIX es que toma ya un mayor protagonismo, y vamos a ver que es precisamente Bartolomé Hidalgo quien crea, literariamente hablando, a estos personajes, los hace dialogar, como hemos visto, en una voz inconfundible, en una voz que constituye sin duda un aporte para esta naciente literatura hispanoamericana del XIX. Pero también es importante el fenómeno literario que representa Bartolomé Hidalgo, porque se va a potenciar en las próximas etapas, en las próximas secuencias de la literatura del XIX, que veremos precisamente con ustedes de manera más protagónica, como esta voz, la voz del gaucho de Bartolomé Hidalgo, de pronto encuentra una presencia mayor en el siglo, ya en las, diríamos, de la década tercera o cuarta, ¿no? En 1940 aproximadamente, un poco más, y el esplendor de esta gauchesca se va a producir con la publicación de Martín Fierro, ¿no? Una de las primeras grandes obras clásicas de la literatura del siglo XIX, ¿no? Lo importante además es que ese mismo año, de 1872,
que aparece en la literatura argentina, el gaucho, cuyo autor es José Hernández. Ese mismo año también aparece en Lima, en forma ya de libro, de ediciones de libros, las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, ¿no? Hay una coincidencia maravillosa porque en Martín Fierro, el ámbito del Río de la Plata, y Ricardo Palma en el ámbito de la costa occidental, en el ámbito del Perú principalmente, ¿no? Allí emerge este fenómeno tan interesante de la tradición palmista, ¿no? A cargo de Ricardo Palma. Vean esta feliz coincidencia. De manera que, como decía, en esta clase, la última de la cuarta semana, estamos cerrando esta aproximación a los integrantes. Acabo de mencionar a Bartolomé Hidalgo. También en la clase anterior hemos visto algunos datos acerca de otro representante valioso, de otro representante sin duda imprescindible en aquellos años en el México de fines de la época colonial y de inicios del siglo de la etapa del México independiente, país indígena, país mestizo, muy parecido al Perú en muchos aspectos, tanto porque allí existieron grandes culturas prehispánicas, en el México, en el Perú, ¿no? En el continente son los dos países con tradiciones prehispánicas de gran trascendencia, y esos imperios en el norte y en el sur fueron pues conquistados por los españoles a partir del siglo XVI propiamente, ¿no? Después de la conquista de Colón vienen ya las huestes europeas, principalmente españolas, y conquistan estos extensos territorios que va desde México, hacia el sur, ¿no? hasta el final de Chile, ¿verdad? Que es un gran espacio de nuestro continente el que cae bajo una dominación colonial, ¿no? Que está encarnada por principalmente España, pero también por Portugal, porque recuerden que justamente nuestro continente, mejor dicho, América del Sur, tiene esta situación curiosa de cómo en gran parte de ella, no sé si sea un 50% aproximadamente, se habla el español, y claro, también las lenguas indígenas de nuestros países, de Bolivia, Perú, Ecuador, etc. No es solo el español, es el más importante, eso no cabe duda, pero por el lado del Atlántico tenemos a ese gran espacio que es ese gran país continente que es Brasil, donde se habla el portugués, porque los portugueses también instalaron allí a un imperio colonial, que tuvo un desarrollo diferente en muchos aspectos, no fue una irrupción tan violenta como fue en el Pacífico, ¿no? Porque además en Brasil no se habían desarrollado las culturas, era un espacio prácticamente despoblado, y allí es donde se instaló la dominación portuguesa. En fin, fue creciendo también, y bueno, y diríamos así también el lazo de vinculación entre la corona portuguesa y el Brasil como país independiente, ¿no? se dio en otros términos. No hubo esas conquistas, o mejor dicho, no hubo esas hazañas de las independencias como sí ocurrieron en los otros países, sino que los monarcas se retiraron, la ruptura no fue traumática, y por ello Brasil es un país que no ha vivido pues en esas etapas procesos de guerras como sí ocurrió en nuestros países, ¿no?
Pero a pesar de ser idiomas parecidos, el portugués y el español, porque descienden a su vez del latín, sin embargo, y por razones geográficas también, dicho sea de paso, no tenemos tanta comunicación con Brasil, ¿no? Por la distancia que nos separa, a pesar que somos países fronterizos, pero sin duda, y pensamos en términos generales, nosotros los peruanos, de cualquier parte del Perú, no estoy hablando solo del Lima, sino del norte, del sur, del centro, en conjunto tienen una mayor vinculación, debe ser por las razones idiomáticas, una mayor vinculación con Uruguay y Argentina, ¿no? Principalmente, digo, con esos países. Con Brasil la comunicación es menos fluida, y lo digo incluso refiriéndome a mi propio caso, que he tenido oportunidad de viajar a varios países de nuestro continente, pero nunca he ido a Brasil. No se ha dado la oportunidad, ¿no? Que me gustaría que se dé, ojalá. Y bueno, tampoco a Bolivia, pero los demás países, casi todos, sí los he recorrido más de una vez. Bueno, entonces en este contexto quería decirles que cerramos hoy con este comentario que hemos preparado acerca de este escritor José María Heredia, que también hay que verlo en toda la trascendencia que tuvo y que ha retomado curiosamente en el siglo actual, ¿no? Gracias a la acción de Leonardo Padura, un escritor cubano de estos tiempos. Ha venido al Perú, es un novelista con una obra literaria, obra narrativa muy importante y reconocida a nivel mundial. A ustedes que son jóvenes escritores, jóvenes estudiantes, les recomiendo, bueno, varias de las novelas de Leonardo Padura, pero principalmente la novela que se llama El hombre que amaba a los perros. ¿Alguno de ustedes ha leído esa obra? Pregunto al auditorio. Aunque estamos hablando de la Generación Libertadora, pero hemos dado un salto en el tiempo para venir hasta el momento actual y preguntarles a ustedes, a propósito precisamente de José María Heredia, si es que han leído alguna obra o si conocen alguna obra de José María Heredia, ¿no? ¿Me podrían contestar sí o no? No, profesor, yo particularmente no lo he leído. Ya. Bueno, sí, entonces como les digo, y hemos estado tratando también al hablar de la Generación Libertadora, hemos tratado también de hacer esos saltos hacia el presente más cercano, como en el caso de, recordarán en las primeras reuniones, cuando hablamos de este personaje Teresa de Mier, Teresa de Mier, ¿no? Vimos cómo su figura extraordinaria como hombre de lucha, de combate, de persistencia en la adversidad, cómo él ha sido reivindicado por el escritor Reinaldo Arenas, precisamente un escritor cubano, ojo, ¿no? Teresa de Mier es mexicano, claro, es una figura de nivel mundial, pero quien lo reivindica es un escritor cubano, precisamente, ya creo que fallecido, no estoy muy seguro, llamado Reinaldo Arenas. Entonces, con respecto a José María Heredia, en cierto sentido, se repite también, por eso hacíamos la referencia a Padura, es decir, José María Heredia ha recobrado una mayor importancia gracias al trabajo de investigación y de creación que ha hecho Leonardo Padura acerca de este escritor que es de su patria, porque Padura es cubano, ¿no? Entonces, dentro de este contexto de la Generación Libertadora está José María Heredia, y destacamos su presencia como el último autor porque ocurre que José María Heredia pertenece no a la América continental, que es el caso de todos los otros escritores que hemos visto,
sino pertenece a la América del Caribe, lo que se llama la Cuarta América, ¿no? Configurada esta Cuarta América por países que son islas. Tienen ustedes ahí República Dominicana, tienen Haití, ¿no?, donde estuvieron los franceses, tienen Jamaica, Puerto Rico, otras más que en este momento no recuerdo, y entre ellas Cuba, precisamente una de las islas mayores, muy relacionada ciertamente toda esta América con México, ¿no? Con México, bueno, por eso se habla de una especie de Cuarta América, algo parecido al Mediterráneo, porque son todas islas que están cercanas unas de otras y entre ellas interactúan. Por eso es que José María Heredia también se ubica dentro de este contexto como un escritor que probablemente no tuvo contacto con los escritores del continente, ¿no? Las condiciones no se daban, pero antes de hablar acerca de él, quisiera mencionar que con él cerramos las referencias a la Generación Libertadora, y ya hemos hablado en la clase anterior de la participación de ustedes con respecto a un miembro de esa generación que es Mariano Melgar, peruano, ¿no? No podía faltar sin duda también de un país tan importante como es el Perú, sobre todo en aquella época, no podía faltar también la presencia de este escritor, Mariano Melgar, sobre el cual ustedes van a hacer una primera investigación, un primer acercamiento, ¿no?, para completar esta visión de conjunto de los escritores de la Generación Libertadora. Claro, hay otros personajes que se podían mencionar, como por ejemplo, podría ser el propio Francisco de Miranda, ¿no?, o el propio, ¿sabes?, Fray Servando Teresa de Mier, pero diríamos, no lo vamos a hacer, cada uno por su cuenta también podría ciertamente investigar sobre estos autores. Lo que quiero decirles es que luego de terminar con la Generación Libertadora, que en la clase de hoy, a partir de la próxima semana, la quinta semana, vamos a entrar ya a la segunda gran etapa de la literatura del XIX, que es la etapa que corresponde al romanticismo hispanoamericano. Entonces ahí vamos a encontrar una mayor cantidad de autores, de más autores en más países o en un mismo país. Hay un crecimiento exponencial, ¿no? Mientras en la Generación Libertadora estamos hablando de unos 5 escritores, ¿no?, así con un perfil reconocido y que se ha mantenido. En cambio, a partir de 1930, ¿no?, ya hay un crecimiento en los respectivos países que tampoco es que hayan alcanzado una estabilidad y un desarrollo, pero ya como son países independientes, se dan las condiciones para que la actividad periodística, la actividad literaria crezca en relación también con las ciudades, las capitales principalmente, estas ciudades importantes de estos países donde se desarrolla la actividad literaria, la actividad periodística, en fin, la actividad universitaria, académica, qué sé yo, porque todos estos países, siguiendo sus vínculos con España, además, establecen siempre esta relación que se mantiene con la literatura española principalmente, pero también con otras literaturas de otras lenguas con las que también hay nexos, ¿no? Incluso, y lo podríamos indicar, el caso de Bello, de Olmedo, del propio Melgar, sobre el cual ustedes van a investigar, incluso estos escritores no solamente estuvieron muy vinculados a la España del siglo XIX, XVIII, sino que incluso a través del contacto con la literatura española, estos escritores de la Generación Libertadora también conocieron e incluso escribieron a la usanza, al modo de las literaturas clásicas, ¿no?, principalmente latinas, también griegas. Todo esto indica pues que desde los tiempos coloniales nuestras letras, nuestra cultura siempre ha estado relacionada con las culturas europeas, ¿no? Bueno, esto se ha ido agrandando más.
Entonces, como vamos a trabajar con varios autores, el martes que tenemos clase, le vamos a hacer una propuesta para que ustedes participen más también en la búsqueda, en la investigación, porque son varios autores. Entonces vamos a encargar, de acuerdo al número de miembros de este curso, vamos a encargar la tarea de participar más activamente en el conocimiento de la generación romántica, que además abarca hasta 2 generaciones, ¿no? Es decir, son unos 40, 50 años, prácticamente hasta la década de los 70, ¿no? Hasta fin de los 70, y ya después vendrá el realismo en una escala menor, y luego el último gran movimiento del siglo XIX, que es el modernismo, ¿no? Quiero decirles también que en esta etapa que comenzamos el martes, vamos a también a recurrir, además de las fuentes impresas, vamos a recurrir a los videos, ¿no? Los videos de YouTube, que van a ser de gran ayuda. Vamos a darles el enlace durante el fin de semana, para que a partir del martes, el jueves, etcétera, y las siguientes semanas se pueda ir indicando qué videos van a leer, ¿no? Van a ser ya de escritores de la generación romántica, ¿no? De todos los que haya. Ustedes los van a ver antes, y ya en clase conversaremos, interactuaremos más, y de ese modo el conocimiento de todos nosotros, ¿no?, se incrementará significativamente en relación con esta primera generación, sobre la cual, digamos, no hemos querido comprometerlo, salvo en el caso de Mariano Melgar, ¿no? De manera que hoy, en ese contexto, en esta primera etapa, diríamos, de la literatura del 19, vamos a leer este texto, y si alcanza el tiempo, también veremos de qué modo, como decíamos algunos momentos antes, Leonardo Padura ha hecho posible que se renueve el interés por este escritor. De que he hecho aquí, en este material, que nos van a permitir leerlo para no perder ningún detalle, que más ustedes también pueden seguir porque lo tienen ahí en su material, ¿no? Y estos apuntes entonces son una aproximación, ¿no? Dice: los escritores a quienes hemos considerado como miembros de la generación libertadora nacieron en la parte continental de América del Norte y del Sur. Andrés Bello es de Venezuela, aunque luego de la independencia, contratado por el presidente chileno Pinto, viajó al país sureño y desarrolló una importante labor política, jurídica, lingüística y literaria, ¿no? Y eso incluso se da en la etapa romántica, porque Andrés Bello fue longevo. José Joaquín Olmedo nació en el Ecuador, pero vivió en Lima e hizo estudios en la Universidad de San Marcos, ¿no?, que es la universidad donde ustedes estudian. Luego, Bartolomé Hidalgo es de la zona del Río de la Plata y está identificado con Argentina y Uruguay. Y como acabamos de señalar, Fernández Lizardi es natural de México y se le considera como el primer novelista de la literatura de la independencia. Bien, el escritor que conoceremos a continuación, a diferencia de sus coetáneos, nació en la isla de Cuba, ¿no?, aunque sus padres eran de República Dominicana. ¿Ven? Sus padres eran de esta república, de este país. Pero el hijo que tuvieron, es decir, el escritor, y que vivió parte de su niñez en la isla caribeña, y que con el tiempo llegó a ser un destacado escritor, se identificó desde muy temprano con su país de nacimiento. Y según algunos destacados estudiosos, entre ellos el reconocido novelista Leonardo Padura, Heredia fue el primero en tomar conciencia de la, comillas, de la cubanidad, ¿no? Es decir, así como podemos hablar de peruanidad, de la identidad peruana, según Padura, ¿no?, y él lo ha documentado, y además ha escrito una novela sobre Heredia. Él, para Padura y para otros también, el primero en sentir
conciencia de la cubanidad, ¿no? Como algo diferente a la dependencia con España. El primero fue este hombre, que ni siquiera había, bueno, sus padres eran de otro país y él casualmente nació en Cuba. Esta afirmación de la cubanidad debe entenderse en el sentido de que este ser humano, que vivió en las primeras décadas del siglo XIX, tuvo una vida breve en realidad, sintió que Cuba estaba muy distante de España, lo cual era obvio, ¿no? Y por tanto no se justificaba que dependiera de la monarquía española. A partir de este hecho trascendental, orientó su vida a la difusión del ideal de la independencia. Murió muy joven, pero este hecho adverso no impidió que dejara una obra literaria importante y que mantiene su vigencia y yo diría se ha renovado en estos últimos años. Fue un gran viajero, como la mayoría de los escritores de esta generación, ¿no? Fue un gran viajero, como sus coetáneos, conoció varios países de América Central y del Norte, ¿no? Quizá no vino a América del Sur, y algunos de sus textos literarios más reconocidos se nutren de la experiencia viajera de este escritor cubano, ¿no? Entonces, aunque no nació en la América continental, sí su obra recrea algunos aspectos de otras zonas continentales importantes. Nació, miren ustedes, José María Heredia, 1803, 1839, apenas 36 años de existencia, ¿no? De vida breve, pero fructífera, intensa, encarna los logros y particularidades de esta tendencia temática expresiva importante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Pedro Enríquez Ureña, pionero en la investigación de nuestras letras independientes, dice que las circunstancias personales de la vida del poeta son significativamente diferentes a las de Bello, Olmedo y de sus otros contemporáneos, y este hecho otorga a su obra sus rasgos más originales. Esto es también lo que señala Padura, que subraya el valor personal y literario de Heredia e incluso le ha dedicado una novela que se llama precisamente La novela de mi vida, publicada en la década pasada, el 2002, ¿no? Que probablemente estoy leyendo esta novela y es muy extraordinaria porque Padura, repito, es un novelista de gran vuelo, ¿no? No sería extraño que algunos saben, porque está en plena actividad, he tenido oportunidad de estar con él en San Marcos, presentarlo hace unos 3 años, ¿no? Y lo he visto también el año pasado. Bueno, él ha trabajado mucho en el campo de la creación y también en el campo de la investigación. Pero también quisiera rendir homenaje a este autor que he mencionado, que se llama Pedro Enríquez Ureña. Entonces, que están estudiando la literatura del XIX, deben saber que él fue quizá el primero en tener esta idea de hacer una historia de la literatura hispanoamericana, ¿no? Desde los tiempos coloniales incluso. Y entonces él fue el primero que se aventuró, que se arriesgó, y este personaje además tiene una vida muy importante porque él era de la República Dominicana, ¿no? Era un distinguido escritor, brillante, miembro de una familia muy conocida, los Enríquez Ureña. Su hermano Max Enríquez Ureña también fue un gran crítico literario, pero Enríquez Ureña y su hermano vivieron en las épocas de un dictador latinoamericano de la época, que es el dictador Rafael Trujillo, ¿no? Y hago esta conexión porque don Mario Vargas Llosa ha escrito una novela ambientada en ese país, donde ese dictador, ¿no? Rafael Trujillo estableció una política autoritaria, pero a extremos, ¿no? Tanto así que se decía, todo esto está desarrollado magníficamente en la novela La fiesta del chivo. Es una gran novela. Algunos de los alumnos o alumnas del curso han leído esta novela, La fiesta del chivo, seguramente. ¿Sí?
¿Alguien puede contestar? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. ¿No ven? Claro, claro. No se me duerman, por favor, no se me duerman. Ya la próxima semana van a tener más actividad y el que se va a dormir soy yo. Bueno, entonces decía que este Pedro Enrique Sureña, creo que fue incluso ministro en algún momento, ministro de este Rafael Trujillo, y sufrió también las consecuencias de este autoritario Rafael Trujillo, que murió trágicamente en la novela de Vargas Llosa, precisamente se aprecia esto. Entonces don Pedro Enrique Sureña se vio obligado prácticamente a salir de su propio país, República Dominicana, se exilió, ¿no? Porque según lo que se dice incluso en la propia novela, ustedes lo pueden rastrear, este dictador acosaba a la esposa de Enrique Sureña. Imagínense ustedes ese nivel en fin, de inmoralidad de este dictador, pues que se creía el dueño del país, ¿no? Y esto puede ser un motivo para que ustedes relean la fiesta del Chivo. Entonces don Pedro Enrique Sureña y su hermano Max, ambos tuvieron que salir, eran distinguidos intelectuales y ya no volvieron más a su país, y por eso es que se instalaron. Pedro Enrique es el que ha seguido más de cerca, se instaló en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Pero tuvo también oportunidad de ir a Estados Unidos en algún momento, porque era un distinguido crítico literario ya del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Él es el que tiene la idea de escribir la historia de nuestras letras hispanoamericanas de la colonia hasta el XIX, y publica un libro que se llama Corrientes Literarias en la América Hispánica. Está en el sílabo del curso, el libro lo conservo como una joya, porque la edición es de los años 40, entonces en esa época, imagínense, estamos hablando de más de un siglo, no había tanta información. Sin embargo, si uno lee el libro, se da cuenta de que aunque es un libro sintético, para el momento, tiene la información más precisa. Tanto así que en esa época se publica, creo que son 1940, 40 y tantos, hay información, por ejemplo, sobre César Vallejo, que en ese momento todavía no era un escritor tan conocido como lo es ahora, ¿no? Por eso le hago un homenaje a él, porque él fue un maestro que se quedó ahí en Buenos Aires, trabajó en universidades argentinas,